a seguir el tema que estamos viendo, que es el tema de Apocalipsis. Te quiero recordar primero que recuerdes que Apocalipsis fue escrito a un grupo de personas que no era muy diferente a ti, no era muy diferente a mí. Eran personas que estaban sufriendo, algunos persecución directa por el Evangelio, otros estaban sufriendo desempleo, no había trabajo, no les querían contratar porque no querían inclinarse ante los ídolos. Otros estaban, igual que en ese tiempo, sufriendo cárceles por causa del Evangelio, otros enfermedad, y la situación o el contexto no era muy diferente al que hoy vemos en nuestra sociedad y en las iglesias. Vemos lo mismo el día de hoy. El día de hoy nos encontramos igualmente con personas tal vez sin empleo. Nos encontramos con personas en cama, situación de hospital, otras en casa, pero de igual manera con enfermedades. También vemos a hermanos que siguen predicando el Evangelio por todos lados, con situaciones muy particulares cada uno, cosas que están batallando, necesidades, escasez, enfermedad, cosas complicadas. Y Apocalipsis llega como un libro de gran consuelo. Y eso es lo que es Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de aquella fuente que tenemos de consuelo en Jesucristo, porque nos va a revelar la persona de Jesucristo, pero también nos va a revelar el futuro glorioso que tenemos como creyentes. Así que Apocalipsis nos va a narrar la historia de la iglesia hasta el día que estemos con nuestro Señor Jesús. Y es bien bonito este libro. Ahora, quiero decirte que vamos a seguir con la quinta trompeta. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 9, vamos a estar en ese capítulo 9. No tengo todos los versículos completos, por lo que yo sí te voy a pedir que vayas a tu Biblia. Si la traes de papel, pues en la de papel; si la traes en tu celular, en tu tablet, lo puedes hacer también, porque no quiero llenar la pantalla de texto. Entonces por eso nada más he puesto los versículos y alguna imagen para que te des una idea de lo que estamos hablando, ¿sale? Entonces dice la Biblia, los primeros 2 versículos: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hasta ahí queda la lectura. Ahora ya te das cuenta que esta estrella es muy diferente a las otras que hemos estado viendo, porque se habló de que se caían las estrellas, etcétera, pero esta estrella se describe más como una persona. Dice que a esta estrella se le dio la llave del pozo y que la estrella abrió el pozo. Así que esta descripción no es como de un sol, no es de un meteoro, es de un ser espiritual. Y antes de hablarte de esto, me gustaría poner en contexto a algunos que no han estado en nuestros estudios de Apocalipsis. Obviamente no va a ser exhaustivo, solamente te quiero mostrar el diagrama que hemos estado manejando y te vuelvo a explicar solamente que estos sellos, estas trompetas y estas copas no son cronológicas, o sea, no van en un orden cronológico, ni tampoco quiere decir que primero es el juicio a la tierra y después es el juicio a los ríos. No es así. Esos juicios están presentes, solamente fue una forma en que se ordenó, ¿sale? Entonces ya hemos visto lo que son los sellos y ya nos acordamos de lo que son los sellos. Los sellos, el primer sello es la conquista del Evangelio, la persecución; el segundo sello, hambre, muerte, y todo eso es lo que estamos viendo desde que Jesucristo ascendió a los cielos. Eso lo estamos viendo. También hemos visto juicios en la tierra, en el mar y en los ríos y en el cielo.
Y el día de hoy vamos a pasar a lo que es el tormento a la humanidad. Este es un juicio que va a venir, pero no va a venir a atacar este juicio al planeta, sino va a enfocarse en los seres humanos, este juicio. Y este juicio va a venir de parte de Satanás. Ahora, los anteriores juicios, yo creo que tú los puedes ver si volteas a ver hacia afuera o si ves tu celular, porque ya se habló mucho de los incendios, por ejemplo, de California. Se ha hablado también de tsunamis, se ha hablado de terremotos y ahí están los juicios, hermanos. Ahí están lo que Apocalipsis nos viene explicando Juan, lo podemos ver nosotros aquí en el mundo ya. Obviamente, cuanto más se acerque Jesucristo en su segunda venida, se va a intensificar más este tipo de juicios. Pero los hemos visto a través de todos estos 2000 años, los hemos estado viendo y siguen los juicios. Entonces el día de hoy vamos a pasar a este juicio, que es el de la quinta trompeta. Ahora, cuando yo estaba leyendo ese texto, no sé si te pasó por tu cabeza cuando dice que cayó una estrella del cielo. No sé si te pasó por tu cabeza otro texto que se encuentra ahí por el libro de Lucas. No sé si te acuerdas o si no te acuerdas te cuento que cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él manda a algunos discípulos. En la Biblia dice que fueron 70 discípulos a predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan de esa porción de la Escritura? ¿Quién me está siguiendo? Si me están siguiendo, sí se acuerdan de esa porción, ¿verdad? Y salen a predicar el Evangelio y después regresan a Jesucristo para darle cuentas. ¿Y qué es lo que empiezan a contarle a Jesucristo? Llegan emocionados, hermanos. Yo creo como cuando vamos a Río Blanco, como vamos a algún lugar a predicar, pues llegamos emocionados y queremos platicar a todos las maravillas que hemos visto. Y estos discípulos llegan igual emocionados y empiezan a hablar y empiezan a decirle a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando esos discípulos iban y había un endemoniado, ellos decían: en el nombre de Jesús, sal, y el demonio se sujetaba. Eso pasaba. Y estaba el contexto, pero quiero que analicemos lo que va a decir Jesucristo, porque Jesucristo va a decirles en Lucas 10:18, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está pasando acá? Bueno, Jesucristo, cuando sus discípulos van, Él dice que Él ve a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de que Satanás estaba siendo derrotado. ¿Por quién, hermanos? Por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo interesante es que antes de Jesucristo, todo el mundo se encontraba bajo el dominio de Satanás. Estaba en completa oscuridad. Hay una nación que se arrepintió con la predicación de un hombre que la Biblia dice que fue devorado por un gran pez. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Jonás. ¿Cómo se llamaba aquella nación? Bueno, aquella ciudad. ¿Qué era el imperio? Asirio. Muy bien. La palabra dice que toda la nación creyó, pero también la misma palabra dice que tiempo después toda la nación, ¿qué? Regresó a donde estaba. Algunos pocos que no fueron, en este caso hebreos, fueron creyentes, pero fueron muy contados, hermanos. No eran naciones completas ni pueblos enteros, eran algunos pocos por ahí esparcidos en las Escrituras, creyeron y fueron salvos. Pero cuando viene Jesucristo, la Biblia dice que Satanás pierde ese dominio que tenía en todo el mundo. Ya no lo tiene ahora. Por eso podemos estar aquí en Chicabasco predicando el Evangelio. Y aquí creo yo que no hay ningún judío o hebreo por raza.
Todos los de acá somos mexicanos, algunos son de otra nacionalidad, pero si nos vamos al otro lado del globo terráqueo, vamos a encontrarnos con África, y en África también, ¿qué creen, hermanos? Hay cristianos y hay iglesias. Si nos vamos para Asia, allá también hay, ¿qué? ¿Hay cristianos en Asia o no hay cristianos en Asia? Sí hay. La iglesia china está creciendo mucho, hermanos. Si nos vamos para los países de Sudamérica, de Norteamérica, en todos los continentes, ahí se predica el evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás ha perdido parte del dominio. ¿Por qué? Porque Satanás fue, en este caso, vencido o perdió su autoridad. También lo vemos en otro pasaje de las Escrituras cuando Jesucristo dice que si un hombre fuerte, ¿sí se acuerdan la historia del hombre fuerte? ¿Cómo dice esa historia? Que si un hombre quiere entrar a robar la casa del hombre fuerte, ¿qué tiene que hacer primero? Atarle. Y entonces podrá robar los bienes. Bueno, la interpretación de ese versículo es que el hombre fuerte, ¿quién es? Satanás. Y cuando viene Jesucristo, Él lo ata, Apocalipsis capítulo 20, ¿para qué? Para poder quitar lo que le pertenecía. ¿Qué le pertenecía a Satanás? Pues le pertenecía a toda la humanidad. Pero ahora ya no. Ahora no le pertenece a toda la humanidad. Antes todos estaban en la oscuridad y se hablan de cosas tremendamente viles. Sacrificios humanos, metían a los niños en estatuas de bronce y ahí se cocían, eran cosas sádicas. Hoy en día nuestro Señor Jesucristo reina, hermanos, y sigue expandiendo su iglesia. Sale, es el primer versículo y aquí nos habla de esa caída, pero de Satanás perdiendo dominio. Pero hay otra caída que se menciona en la Biblia, esa se encuentra en el libro de Isaías. Acá no es el mismo evento, hermanos. Isaías capítulo 14, si gustas ir a tu Biblia o lo gustas igual anotar, este versículo tenlo presente porque este versículo nos va a hablar de Satanás. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Satanás, pero en este versículo se nos dice que Satanás, antes de ser un demonio, era un ¿qué? Un ángel que creó Dios de luz, un arcángel. Y dice así la palabra de Dios, versículo 12, capítulo 14 de Isaías: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fin de la lectura. Nuevamente acá podemos observar a Satanás como ese ángel de luz, pero ese ángel que en lugar de obedecer a Dios, ¿qué hizo? Dice la Biblia que él miró el trono de Dios y lo codició. Él quiso ser igual a ¿quién? Igual a Dios. La misma mentira se la dijo Satanás ¿a quién? En el Génesis. A la mujer, ¿verdad? ¿Qué le dijo a la mujer? Seréis iguales a Dios. Satanás quería ser igual a Dios y obviamente, hermanos, sabemos que Satanás es creación de Dios. Obviamente, como el ángel se halló maldad en él, es un misterio esto. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Y este ángel fue arrojado del cielo. Y ya no está allá en el cielo. Ya no está en el lugar donde mora Dios. Satanás pierde su santidad, pierde su posición, pierde su esplendor. Y ahora Satanás es un enemigo derrotado. Mas no quiere decir que sea débil, porque todavía tiene poder. No más que Jesucristo, obviamente. Ahora quiero volver tu atención a otro dato que leímos. Y hablamos de una estrella que caía y la estamos relacionando con Satanás.
La estamos relacionando con Satanás, que cayó del cielo. Pero también hay otro dato que se menciona en lo que leímos, en esos dos versículos de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2. Otro dato que leímos. Dice que abrió un ¿qué? El pozo del... Le dio una llave para abrir el pozo del abismo. Entonces tenemos un abismo, y cuando se abre ese abismo, algo sale del abismo. ¿Qué es lo que sale? Dice la palabra de Dios que empieza a salir humo, ¿verdad? También ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la Biblia del abismo? Hay algunas cosas que habla la palabra de Dios de ese abismo. Una vez Jesucristo se encontraba en uno de sus viajes misioneros o evangelizando, y llegó a un lugar donde se le acercó un hombre que tenía demonios. Y es importante esta cita, se encuentra en el libro de Lucas. Bueno, hay varias citas, ¿no? Pero en el libro de Lucas dice que Jesucristo le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Y contestaron los demonios, Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos demonios habitando en este hombre. Pero pon atención en el versículo 31, porque el versículo 31 dice, y le rogaban que no los mandase, ¿a dónde? Al abismo. Entonces tenemos esta primera cita que hace referencia a un abismo, un lugar que es previo al lago de fuego. El lago de fuego va a ser el lugar de condenación final para los demonios, para Satanás y para todos aquellos seres humanos que no quisieron recibir el regalo de Dios, que es Jesucristo, ¿sale? Entonces, esos seres decían, no nos envíes al abismo. Es un lugar previo, repito. Pero no es la única cita donde se menciona el abismo. Hay otra cita donde se menciona algo similar. Y nos vamos ahora en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Aquí habla de prisiones de oscuridad. Pero este pasaje tiene un paralelo. ¿Dónde se encuentra su paralelo? En el libro de nuestro hermano pastor. Exactamente, en el libro de Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, este pasaje que acabamos de leer tiene muchísima similitud con el libro apócrifo de Enoc. Algunos teólogos, obviamente el libro de Enoc ya existía en el tiempo de los apóstoles, hermanos, pero algunos teólogos piensan que el pecado al que se refiere en este texto, que dice no guardaron su dignidad, es el pecado de haber visto a las mujeres, a las hijas de los hombres, y bajar y tener intimidad sexual con ellas. De ahí algunos dicen que nacen gigantes. Esa es una postura, hermanos. No estoy diciendo que sea así porque, repito, esa fue una postura. Pero una cosa sí dice la Biblia. No guardaron su dignidad. No sabemos a qué se refiere exactamente que no guardaron su dignidad estos seres. Pero se imaginan, hermanos, qué clase de pecado horrendo cometieron estos demonios para ser encarcelados. O sea, hay grados de castigo, como hoy en día no es lo mismo a una persona, por ejemplo, que mata, que una persona que, por ejemplo, se roba a lo mejor un celular en la calle. No es el mismo juicio, no es el mismo castigo. Son diferentes sentencias las que se le da. No es lo mismo alguien que mata, pues involuntariamente va manejando y de repente se le atravesó a alguien y lo atropella, a alguien que maquina un asesinato de una persona y lo hace. Bueno, entonces estos seres no sabemos lo que hicieron, pero la Biblia dice que fue algo que se le denomina como no guardar su dignidad y fueron reservados a prisiones. Así que tenemos algunos datos
de lo que puede ser aquellos lugares que menciona el Apocalipsis como el abismo. O sea, ahí estaban, dice que en el abismo, y se abre el abismo. O el día de hoy estamos viendo cómo se va a abrir el abismo. Ahora, quiero darte un dato. Satanás no es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que sí es omnipresente? Dios. Dios está aquí, en Chicabasco, también está en Estados Unidos, también está en todos lados al mismo tiempo. Eso es algo que yo no entiendo, tú no entiendes. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos separar. Si tú estás aquí, no estás en Actopan, estás aquí. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, Dios sí. Satanás tampoco puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Así que Satanás tiene un ejército ¿de qué? De ángeles caídos, ahora demonios, los cuales le ayudan a él a poder hacer su trabajo. Vamos a ver más de eso en breve, hermanos. Entonces, ya tenido eso en claro, que hay ángeles, que hay demonios, que hay un abismo, que Satanás cayó, vamos a ver el versículo del 3 al 5 que dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, Apocalipsis versículo 3, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí hay otra similitud a lo que ya se mencionó hace un momento de Egipto, que son las 10 plagas de Egipto. Y recuerden, hermanos, que estas trompetas son muy parecidas a los juicios que se dan en Egipto. No son lo mismo, pero o sea que ahí se agarra el simbolismo. La primera trompeta vimos granizo mezclado con fuego. Eso fue una plaga también en Egipto, ¿se acuerdan? El granizo. La segunda trompeta vimos que el mar se convirtió en sangre. En Egipto, ¿qué pasó con las aguas? Se convirtieron en sangre. La cuarta trompeta vimos que la tercera parte del sol se oscureció. Y ya se mencionó hace un momento con el hermano Alfonso. ¿Qué pasó también en Egipto? Hubo tinieblas. Y ahora con esta quinta trompeta vemos langostas. Y en Egipto también hubo ¿qué? Langostas. Ahora, cuando hablamos de langostas, solo para aclarar, son estas que están acá, esos animalitos. No son las que se comen en los mariscos, ¿sale? Para que no, porque a lo mejor alguno pensará langostas, no, son de estas. Y es interesante saber que en el libro de Joel también se habla de un ejército de langosta, no solamente en el libro de Éxodo, también en el libro de Joel se habla de que Dios manda juicio ¿con qué? Con langostas, pero también se describe muy simbólico. Miren cómo lo describe el libro de Joel. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son como dientes de león y sus muelas como muelas de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Obviamente, hermanos, si tú miras una langosta, un animalito, ¿tendrá un diente como de león? Pues no, un león es enorme, su diente de león debe ser gigantesco. Pero está hablando en un lenguaje, ¿qué? Figurativo, poético, si tú quieres, ¿sale? Pero algo sí podemos aprender de estas langostas, tanto de Joel como de Egipto. ¿Y qué aprendemos? Que destruyen, que arrasan. Hermanos, en una sociedad como ahorita tenemos supermercados, hay productos enlatados, hay grandes silos con semillas, pero en una sociedad que iba, entre comillas, al día, si llegaba una plaga de langostas y comía todo su campo de trigo, ¿creen que iba a afectar a la economía? Hasta muerte podía haber, hermanos. Hoy en día a lo mejor escuchamos, no, pues vino una plaga de langostas y no nos alarmamos tanto. Porque decimos, bueno, yo voy al supermercado y ahí compro mis cosas. Bueno, en aquel tiempo no lo había. Entonces, esos insectos nos hablan de esto. Pero Apocalipsis no se está refiriendo a estos insectos. Porque Apocalipsis los describe de otra manera. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Dice, número 1, que provienen del humo infernal
que sale del abismo. Número 2, que no devoran la hierba verde. La langosta, los animalitos, devoran la hierba verde. Estos no, se les dijo que no devoran la hierba verde, ni las plantas, ni los árboles. Atacan a las personas que no forman parte del reino de Dios, o sea, que no tienen el nombre de Dios en sus frentes, así lo dice. El nombre de Dios en sus frentes es la forma en que Dios nos identifica de las demás personas. Es algo que tú no ves, es algo invisible, ¿sale? Y cuarta cosa, atacan a los incrédulos con los aguijones de los escorpiones. Ahora, acá, cuando hablamos del aguijón del escorpión, vamos a ver aquí el escorpión. Dice que no le fue dado que lo matase, sino que los atormentase en 5 meses. Los escorpiones, hermanos, y no sé si lo sepas, pero la mayoría de escorpiones no mata a un ser humano. Pero ¿a quién le ha picado un alacrán? ¿Y qué tal duele? Como una aguja enterrada. O sea, que cuando hablamos del escorpión, estamos hablando de que no, estos ángeles o estos seres que salen del abismo, no salen a matar. ¿Salen a qué? A torturar a las personas. Ahora, Satanás, él es un ser que va a maquinar, va a desarrollar, va a planear cómo poder, junto con todos sus demonios, cómo poder atacar a las personas. Hay otra parte, hay otro animal que también se relaciona con el dolor y no con la muerte. El otro animal, bíblicamente hablando, es la serpiente. Y hay un pasaje en Proverbios que me llamaba la atención, hermanos, y quiero leerlo. Se encuentra en el libro de Proverbios 23, versículo 31. No lo vas a tener en la pantalla. Pero viene de un contexto hablando del alcoholismo. ¿Sale? Y estos 2 versículos dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. ¿Por qué dice Salomón que una persona que se embriaga, su dolor es similar al que alguien es cuando alguien es mordido por una serpiente? ¿Por qué? Porque la vida de una persona que vive en alcoholismo, hermanos, no es una vida agradable. Muchos alcohólicos describen su vida como un verdadero infierno. Muchos alcohólicos dicen: ya lo he querido dejar. Muchos dicen: el alcoholismo me costó mi familia, me dejó mi esposa, me dejaron mis hijos, perdí mi trabajo. Hay alcohólicos en condición de calle que solamente trabajan ¿para qué? Bueno, trabajan en el sentido de que piden dinero. ¿Para qué? Para poder comprar su licor. Salud. Esa es la condición de muchas personas en el alcoholismo, y aquí en Proverbios se menciona el alcoholismo, pero no solamente existe el alcoholismo, existe también la drogadicción. Podemos ver, hermanos, que los pecados con los que Satanás va apoderándose de las personas son pecados que lo van a llevar a una condición de sufrimiento. A lo mejor uno ve a una persona en la calle y dice: pues parece que esta persona se ve bien, parece que esta persona le va bien, pero nosotros no sabemos lo que realmente está viviendo en lo personal. Porque cuando no se tiene a Cristo, hermanos, muchas veces pensamos: bueno, mira, no tiene a Cristo y trae un buen carro, tiene un buen negocio, se ve que es muy feliz, pero muchas veces no es así, hermanos, solamente es una apariencia. ¿Por qué? Porque dentro de su casa es otra situación muy diferente. ¿Por qué? Porque estos demonios, estos seres que salen del abismo, salen para ir a atacar a todas aquellas personas que no son hijas de Dios. Y el plan de Satanás es lastimarlas, torturarlas, consumirlas lo más que se puede, hermanos. Las cárceles están llenas de personas así, personas que Satanás
controló, no dio todos, muchos, hasta el grado de consumir sus vidas. Y es muy triste cuando encontramos personas que no pueden salir de las cadenas, de las prisiones de pecado que tienen. No lo pueden dejar y es doloroso. Y esto es parte de lo que podemos aprender de estos seres. Esa era la experiencia de la mayoría, tal vez de los que estamos aquí cuando no éramos creyentes. Vivíamos vidas miserables, vivíamos vidas llenos tal vez de pecado, de dolor, otros batallando con depresión, otros estaban llenos de odio, otros su corazón estaba lleno de venganza. Éramos títeres de Satanás, hermanos. Nuestros miembros estaban vendidos ¿a qué? Al pecado, muertos en delitos. Nuestra boca hablaba maldiciones. Nuestras manos estaban sucias por la mancha del pecado, hasta que Cristo vino y nos salvó, hermanos. Esa es la condición antes de Cristo, siendo nuevamente esclavos del pecado, esclavos de, dice un versículo de la palabra de Dios, de deleites diversos, y estás esclavizado. Hay un versículo que no apunté aquí, pero dice que muchos van a desear morir o desearán la muerte, pero no la encontrarán. ¿Sabes? El verso 6, si no lo anoté acá, pero ¿sabes? Muchas personas dicen, cuando tú le hablas del evangelio, oye, ven a Cristo, muchos dicen, ¿sabes qué? Yo ya mejor me muriera, estaría mejor muerto que aquí, porque mi esposa me dejó, porque mis hijos no me quieren ver. O sea, cuando dice que desean la muerte, no es que se quieren suicidar y se dan un tiro y no se mueren, no. Está diciendo que ellos dicen, estaría mejor muerto que vivo. Así es cuando el pecado gobierna una vida, hermanos. Llega al punto que dicen, estaría mejor muerto que vivo. Nadie me va a extrañar, no le importa a nadie. Puros problemas causo, todo me sale mal. Me acaban de despedir de otro trabajo. Y tienen una percepción de sí tan baja, porque es así Satanás los ha tenido, hermanos. Los tiene ahí pisoteados, sujetos, humillados, esclavizados, y no pueden ser libres. Solos no. Necesitan algo más grande que ellos. Necesitan un Salvador. Necesitan a Dios. Ahora, solamente hago un pequeño paréntesis. No quiere decir que nosotros como creyentes seamos o Satanás no pueda tocar nuestra vida. Hay 2 versículos en la Biblia donde se muestra que sí lo puede hacer con permiso de Dios. Uno es la historia de Job, la conocemos, pero el otro es de un hombre tan ejemplar, escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. ¿De quién estoy hablando? Mismo Pablo, ¿qué dijo? Que estaba siendo abofetado ¿por quién? ¿Abofeteado por quién? ¿Por un mensajero de quién? Dios permitió. No estoy diciendo que nosotros somos inmunes y en este mismo paréntesis te quiero decir algo. Si tú eres hijo de Dios, aléjate del ocultismo, aléjate del tarot, aléjate de todas esas cosas que tienen que ver con brujería y cosas de Satanás. No te metas allá, porque aunque seas hijo de Dios, no implica que yo pueda ir y jugar con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen opresiones, hay personas que se sienten atacados espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchos le han abierto puertas al enemigo. Este fue un paréntesis. Ahora, antes de cerrar, hermanos, hay una descripción un poco fea de lo que son las langostas y por tiempo no lo vamos a leer. Solamente te lo quiero presentar, lo que dice Apocalipsis. No vamos ni tampoco voy a profundizar, hermano, porque si no, no acabamos. Es una descripción simbólica de cómo se narran esas langostas. El fin de Juan es presentar a seres tan grotescos, tan horribles, tan poderosos. Y el fin de él es advertirnos a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Mantente en guardia, ponte listo. Semejantes a caballos, coronas semejantes al oro, cabellos como de mujer, dientes como de león, corazas de hierro. El estruendo de sus alas es como de muchos carros,
con caballos que salen a la guerra. Esa es la descripción. Ahí hay una imagen obviamente ilustrativa de juntando todo eso, pero obviamente no son así, no van a ser, no son seres que tienen esa apariencia. Quiero cerrar. Hace algunos años, no recuerdo los años, hubo algo, un grupo, si no me falla memoria, de misioneros, o no sé, de OM, y presentaron ellos un sketch. Ese sketch siempre me ha gustado mucho. Y te lo quiero mostrar el día de hoy. Quiero que pongas atención a la pantalla en un momento más, porque tiene que ver mucho con lo que estaba hablando en toda esta predicación, acerca de Satanás, pero más específicamente acerca de lo que Satanás quiere hacer en la vida del creyente. Cuando tú, como creyente, le abres la puerta a él. Y no estoy hablando ahorita de la brujería necesariamente, estoy hablando de cosas que tú puedes pensar que son inofensivas. Satanás quiere destruir tu vida con el sensualismo del mundo. Satanás quiere destruir tu vida con la fama, quiere destruir tu vida con el dinero, quiere destruir tu vida con el alcohol. Satanás quiere destruir tu vida con la música sensual, con mujeres y hombres incrédulos. Satanás quiere destruir tu vida con vanidad, con la depresión, con la tristeza. A muchos ha orillado al borde del suicidio y a otros ha convencido de quitarse la vida. Pero como puedes ver, tú no estás solo. Jesús es más grande que todos los demonios del infierno juntos. Jesús es más grande que tu tristeza, Jesús es más grande que tu dolor, Jesús es más grande que tu depresión. Jesús es más grande que todo, hermanos. Él quiere tener una relación contigo. Él desea hacerte feliz en verdad, no a tu manera, sino conociéndolo a Él, fuente de luz, fuente de gozo verdadero. Por eso vino Jesús al mundo, hermanos, para deshacer las obras de las tinieblas, para darnos vida cuando estábamos muertos. Jesucristo fue al cielo para preparar lugar, hermanos, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Sabes? Te puedes dar cuenta que la vida no es fácil. Está llena de obstáculos, está llena de problemas, está llena de tristeza, está llena de dolor. Pero sabes, no estás solo. Puedes venir a Cristo y puedes soltar toda esa tristeza a los pies de tu Salvador. Él quiere tener una relación contigo. Él puede perdonar tus pecados. La Biblia nos dice que si tus pecados fueran tan rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Jesús, hermano, te reviste de santidad. Te quita la inmundicia y te da un vestido blanco de su santidad. Satanás es fuerte, claro que sí, pero Cristo es más grande. De eso se trata Apocalipsis, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, la guerra es terrible y Satanás no se va a detener. Mientras tú sigas respirando, él va a seguir intentando derribar tu vida. Él va a mandarte tentaciones, como lo vimos en este pequeño video, para seducir tu vida. El dinero, la fama, el poder, cosas que Satanás sabe utilizar perfectamente bien. Satanás te conoce mejor de lo que tú tal vez te puedas conocer. Pero sabes, la Biblia dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo y sus demonios huirán de nosotros, no podrán hacer nada. Ahí está la clave, mi hermano, para que tengas tu victoria, es sométete a Dios, entrégale todo a Dios. No juegues con el pecado. No creas que vas a poder más que Satanás, porque así se empieza con poquito.
se empieza creyéndole a Satanás una de sus mentiras, y después otra, y después otra. Y cuando te das cuenta, ya no puedes salir. Pero Cristo puede liberarte. Entonces, no sé si alguno de los que está aquí presente todavía no entrega su vida a Jesucristo. Si alguno de los que está presente aquí tal vez esté batallando o se identificó con alguno de estos pecados que hemos hablado. Si alguno de aquí está en una cárcel de tristeza, de dolor. Si alguno de acá está en una cárcel tal vez de adicciones a droga, tal vez al alcohol, a otra cosa. Si alguno de acá está en una cárcel donde él se siente miserable, donde necesita un hombre o una mujer a su lado para sentirse amado, para sentirse valorado. Si alguno de aquí ha pensado tal vez en quitarse la vida, si alguno de aquí ha pensado mejor muerto que vivo, si alguno de aquí ha pensado no valgo nada, mi vida no tiene valor, no he hecho nada en mi vida y no voy a hacer nada, nací para ser un perdedor y moriré siendo un perdedor. Si alguno de acá está siendo víctima de esas mentiras de Satanás, te digo una cosa, Cristo Jesús es más poderoso que Satanás y Él te puede hacer libre de todo eso. Si tú vienes hoy a los pies de Jesucristo, puedes encontrar ese gozo verdadero que tú estás buscando. Si tú vienes hoy a los pies de Cristo, puedes encontrar ese motivo para vivir que tú estás buscando. Si tú vienes hoy a los pies de Jesucristo, puedes encontrar aquella persona incondicional que nunca te va a fallar y su nombre es el Hijo de Dios. Aquel con el que tú sí puedes contar. Tal vez te han fallado las personas, tal vez te falló el gobierno, tal vez te falló tu esposa, tal vez te falló tu esposo, tu pareja, tal vez hasta tus hijos te han fallado, pero Jesucristo no, porque dice la Biblia que Él permanece fiel. Así que mi invitación para aquellos que no tienen a Cristo es: ven a Cristo el día de hoy, ven a sus pies, entrégale tu vida. No te quedes allá afuera donde Satanás y sus demonios están reinando. Porque allá, con Satanás y sus demonios, solamente va a haber, como leímos en Apocalipsis, dolor. Y más dolor, y seguido de dolor y tristeza y desesperación. Porque Satanás no quiere hacerte feliz. No, él quiere herirte y hacerte sufrir. Y te quiere hacer sentir que no vales nada. Y de ser posible, va a hacer que te pongas una pistola en la cabeza. Va a hacer que te lances de un puente. Porque eso quiere ser Satanás, alejarte lo más que pueda de la luz de Dios. Pero Jesucristo sigue aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y cree en Él, cree en mí, y abre la puerta, entraré a Él. Esa es mi invitación para ti que tal vez no crees en Jesucristo todavía. Entrégale tu vida hoy. Ven a Jesucristo. Él es fuente de gozo. Sí, hoy vimos cómo se abría el abismo y salían muchos demonios horribles, espantosos por la descripción que se nos da. Pero también en Apocalipsis vimos que Jesucristo reina, que reina sobre todo. Y al final nosotros vamos a reinar con Él si vivimos para Él. Así que esta es mi invitación. Si alguien quiere saber más de cómo poder entregar su vida a Jesucristo, aquí estoy yo, aquí está el hermano Ricardo, aquí están casi todos los ministros de alabanza, las familias pueden acercarse con el que más confianza tengas. Ponte de pie. Me gustaría terminar con una oración este tiempo.